gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón. Muy pero muy buenas noches en este día lunes, nuevamente compartiendo con ustedes de este programa de Buenas Nuevas para tu Vida, un espacio que dedicamos a la familia, nuevamente compartiendo con ustedes un tema que de alguna manera vamos trayendo temas que son actuales, que de alguna forma nos hacen poder pensar un poco, pararnos un poco en el camino. Y queremos saludarte donde nos estés escuchando, desde la fábrica. A veces tenemos la radio prendida, todo lo que da en la fábrica, y vamos escuchando por parte. Aquellos que están en el remis o en el Uber o en diferentes tipos de aplicaciones que también escuchan la radio. Desde este lugar te saludamos, un cordial saludo para vos que nos acompañás todos los lunes en este programa que nos hace pensar un poco, siempre un poco es como cuando estamos en la mesa y que empezamos a compartir ideas, pensamientos, pero que tienen que ver con la familia. La familia, creo que es muy importante hoy poder hablar acerca de todos estos temas que nos ayudan, que contribuyen, que construyen. Así que desde este lugar te saludamos a todos, a toda la iglesia también que nos acompaña, a algunas personas que también se van haciendo amigas a través de este medio. Queremos saludarte especialmente. Ya estamos terminando un año, ya nos ponemos medio melancólicos, ya estamos sacando las copas, sacamos ya para brindar, empezar a brindar de a poco y saludarte que nos has acompañado durante todo el año. Bien, hoy están nuestras compañeras aquí presentes. Así que sí, es así, Leo, ¿no? Ya estamos terminando el año. Así que muy buenas noches a todos los oyentes. Como digo siempre, un placer estar con ustedes de nuevo en este lunes. Bienvenidos a todos, buenas noches. Bueno, muy contenta de estar acá un lunes más, poder acompañarlos de donde quiera que estén escuchándonos a todos nosotros, poder estar con ustedes con un tema muy interesante, muy actual también, también llegando a fin de año. Vamos a ver cómo llegamos a este fin de año, ¿no? Sí. Así que, bueno, hoy estamos acá acompañándolos. Un poco más grande nosotros, ¿no? Lo que vamos un poco más grande, ¿no? Va pasando, pero bien, entre todo, gracias a Dios. Vamos bien. Vamos bien. Justo iba a bajar del auto y me dice no te olvides los anteojos, ¿no? Porque ya es como que me ven como grande, ¿no? La edad se empieza a notar. No era la intención. Es un tema, ¿no? Yo dije, wow, ¿no? Decir, se ha hecho justicia. Sí, ¿no? de tantas veces, ¿no? Claro, sí, no, porque te poníamos en un lugar, Marga, ahora me lo están poniendo. ¿Viste? Ahora te lo están poniendo a vos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Los años no vienen solos. Los años no vienen solos. Algunas canas. Lo que sí no veo canas en usted. No sé qué les pasa, no sería nuestro problema las canas. Veo que hay shampoos que son mágicos, claro, ¿no? Que es como que hacen cosas maravillosas. Sí. Igual hoy las canas están de moda, se dejan, es un estilo, sí, claro. Hay que honrar las canas. Así qué bueno, si qué querés bueno. dejarte, dejate. Claro, eso más. Me lo depositan a mí, a ustedes no hay problema. Lo que sí que hay que estar, ¿no? Con todo el tema del arreglo es complicado, la verdad. Complicado y costoso. Costoso, sí. Sí, costoso, muy costoso. Es verdad, sí. Así que bueno, estamos de alguna forma hoy compartiendo un tema que tiene que ver con un poco que a veces todos transitamos por un momento en la vida
vida, de momentos difíciles, a veces no sabemos cómo llamarlo, a veces tenemos rachas malas y algunos viven con rachas malas. Vieron que a veces una Se termina pregunta, mal. ¿cómo andás? Mal, pasan 10 años, ¿cómo andás? Re mal. Viste, hay gente que no sale de eso, pero bueno, vamos a hablar un poco de las crisis, ¿no? Los momentos qué de crisis. ¿Y qué oportunidades también nos dan las crisis o qué cosas nos traen las crisis, ¿no? A veces pensar en las crisis a veces es un poco medio complejo, ¿no? Pero bueno, también pensar qué cosa me trae la crisis, ¿no? ¿Qué cosas positivas me puede traer la crisis? Aunque a veces desde afuera o desde adentro la vemos muy oscura, ¿no? Totalmente. ¿Han transitado por alguna...? Bueno, venimos. Nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados A las crisis, sí, Sí, siempre. De sí. todo tipo hay crisis. De todo tipo, Sí, sí. sí, Pero de alguna forma decir qué hacemos con este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces es como a veces que podemos decir cuál fue esa gota que rebalsó el vaso, ¿no? La Que verdad, de ¿no? alguna manera siempre hubo algo que hizo que se formase eso y viene Sí. como una tormenta o a veces o vienen Sí. situaciones complejas y uno no sabe por qué, porque a veces nos saca un poco del confort, estamos tan cómodos, estamos tan bien, ¿no? Sí, Somos tan buenos a veces, a ¿no? veces. Y uno dice, ¿para qué nos trae todo esto, ¿no? ¿Para qué pasamos? Pero de alguna forma hoy podemos abordar el tema porque a veces en la familia se viven etapas de momentos de crisis que son cosas que nos han afectado y a veces nos traen muchas cosas positivas. Es verdad. ¿Eh? Es para Sí, sí, aprovechar sí. también, ¿no? Ese momento Sí. de crisis. Tal cual, tal cual. Depende de qué punto uno lo mira, creo yo, ¿no? Ajá. Tiene mucho que ver eso, la perspectiva que uno toma con respecto a la situación. Sí, vos fíjate que de alguna forma hay dichos, ¿no? Que de alguna forma hay frases que tienen que ver que las crisis son sinónimos de oportunidades, ¿no? Claro. Y que a veces uno a través de todo ese proceso, ¿no? Esa situación que a veces nos aborda y que a veces son oscuros esos momentos, Sí. son sinónimos de oportunidades. Qué raro suena. Qué ¿no? raro, Que ¿no? una Suena, crisis ¿no? y oportunidades parece algo tan incompatible, Exacto. ¿no? Sí. Es Claro, vos raro fíjate que suena. como decís vos, ¿no? Que tan incompatible. Por ejemplo, ¿no? Vos decís, las crisis acá, por ejemplo, en nuestro país, hablemos, por ejemplo, de las crisis económicas, Claro. siempre fueron sinónimo de oportunidades. Porque si bien a gente le fue mal, a gente Hay le que fue le fue bien. muy bien, sí, Sí, es es verdad. raro, ¿no? Pero a Es tal veces cual. todo este tipo de situaciones nos hacen de alguna manera transitar por momentos que nos trae cosas buenas por ahí después, muy en el fondo. Pero esos procesos hay que vivirlos, ¿no? Claro, Nosotros a veces como seres humanos, por naturaleza, somos hijos del rigor, ¿o no? Y sí, Vivimos siempre al totalmente. límite en todo ámbito de la vida. Y tenemos esa situación que a veces vos decís el confort y a veces estar tan bien a veces ¿no? Y se va Salir de ese lugar. haciendo una vida media como muy Rutinaria, rígida, muy claro. estereotipada, pero que a veces esos golpes nos ayudan, Sí, Sí, ¿o no? sí, es verdad. Sí, totalmente. Vos decís, bueno, por ejemplo, la diferencia en el matrimonio, ¿ayuda? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ayuda o no ayuda? A veces esa diferencia. Sí, ayuda, porque te imaginas que no podemos pensar igual todo el tiempo, cada persona tiene su forma de ser y a veces surgen los problemas, ¿no? Sí, ¿Qué- totalmente. Claro, ¿qué pasa ahí sería, no? Claro, Cuando surgen Sí, los sí. conflictos, claro. ¿no? Si lo generamos como un problema o lo dejamos en un dilema. Claro. Creo Claro. que ahí está el tema, ¿no? De Claro. poder pasarlo a un problema y que se genere un cambio, ¿no? Claro, porque el dilema no tiene solución. No tiene soluciones. Pero el problema sí. Claro. Claro, el Y conflicto de alguna tiene forma tenemos que pensar de que las crisis o los procesos de crisis o esto que de alguna forma traen algo bueno. Sí. ¿Sí? Yo pienso que bueno que dos personas sean diferentes es válido y es buenísimo. Sí. Pero el tema es aprender a entenderse, ¿no? Entenderse, claro, ahí Que es viene el complejo, problema. ¿no? Es Es complejo, entenderse, sí, ¿no? sí. Es decir, te entiendo, no sé si te entiendo, te da ganas de tirarle Te da- con algo, ¿no? Claro, claro. No sé si les ha pasado a ustedes, Sí, pero... sí, muchas veces. Un poco. Casi todos los días. Casi. Entonces, podemos decir que nosotros como seres humanos somos hijos del rigor, a veces tenemos que pasar. Es como, por ejemplo, en el matrimonio decimos, ¿no? A veces son esas crisis que van a generar un cambio Claro. en la vida.
tanto podemos ver como la parte emocional que nos asusta, sabiendo que hay muchas cosas en nuestra vida que nos llevan a lo malo, a los malos hábitos, ¿no? Generalmente que no somos capaces de cambiar de camino, ¿sí? Y es verdad que a veces, de alguna forma, a veces nos estabilizamos en cosas, en hábitos malos. Por ejemplo, esto de estar mal, ¿no? Por ejemplo, Claro, ¿no? sí. Y resignarme. Bueno, esto es lo que me tocó. Es lo que me tocó, Claro. ¿no? Qué tremendo eso. Claro, porque vos fíjate, decís, bueno, si bien vamos a suponer, ¿no? Tenemos un ambiente en la familia, nosotros somos un programa que hablamos acerca de la familia, tenemos un ambiente en función de la familia, y se encuentran con estas realidades donde a veces está mal, ¿no? Pero ¿qué se hace para estar bien, no? Claro. Ahí ¿Qué está. hacemos para estar Claro. bien, no? Pareciera que, bueno, decimos, bueno, él no va a cambiar, Claro. yo menos, porque no pienso cambiar. Si él no cambia, yo no voy a cambiar. Claro. Entonces vivimos... Te quedás en esa crisis, Claro. te quedás estancado ahí te quedás estancado. y no puedes ver. Claro. Generalmente pensamos solamente en el conflicto, no somos personas de pensar en respuestas. Claro. Porque nos enfocamos mucho en los problemas, creo yo. Ujú. La mirada siempre está puesta sobre el conflicto en Claro. sí, y tal vez es muy difícil poder mirar, bueno, a ver qué hago para modificar eso, Sí. ¿no? Un poco lo que traemos hoy es eso, plantearnos desde, bueno, a ver, estoy en una nebulosa, estoy en un conflicto que mi entorno, mi gente cercana me plantea de alguna u otra forma. Bueno, mirá, te está sucediendo esto te está funcionando mal, de todas las miradas que vos tengas. Ujú. ¿Por qué no haces esto, no haces lo otro? Y no podemos salir de esa situación, estamos tan inundados en esa situación que no generamos el cambio, no podemos ver la crisis de la que todos nos hablan, ¿no? Claro. Porque estamos con una mentalidad rígida, en una mirada solamente al conflicto sin poder ver una salida, digamos. Claro. Vos fíjate que en el tema de las crisis, de lo que vos planteás, dentro de las crisis a veces hay una fe negativa, se le dice. Ah, Una mira fe vos. negativa. Es Mira. decir, uno ve que no va a poder cambiar, que esto no va a suceder. Es decir, Claro. tiene una fe, pero Es negativa. negativa. Es decir, Claro. ¿se entiende lo Se que digo? entiende, Entonces, sí, en sí. ese aspecto, a veces hay un libro, se llama Leonardo Espinosa, es un escritor argentino, Ujú. que habla de la fe negativa, que hay gente que tiene fe, pero Es fe negativa, negativa. claro. Para no decirle desde otro lugar, ¿no? Claro, Porque a veces sí, hay porque- otras palabras que sí, se le dice claro. a esa gente que Sí, ustedes, sí, pues, de alguna manera nos rodeamos a veces, Sí, o claro. tenemos algún... Pero a veces hay gente que tiene una fe negativa, que Sí. vos decís, che, pero habla algo positivo. Claro, Hay algo. sí, totalmente. Sí. ¿Viste? Entonces tiene una terrible. fe. Bueno, no va a cambiar mis hijos, no van a cambiar mi esposa, no va a cambiar el país, no va a cambiar. Es decir, Claro. no hay una aptitud. Sí. Entonces Sí, vos sí. que decir, ¿qué hacemos? ¿No? Y bueno, hay que vivir así, ¿qué va a ser? Sí, ese aspecto, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de estancarse en una crisis y tener una fe negativa, me contribuye a no tener felicidad, ¿viste? Porque, Sí. porque de alguna forma, Y ¿viste? sí, porque quedaste ahí. Quedo ahí, Claro. ¿viste? Quedo estancado. Te quedaste y- con todo el conflicto. Quedo con todo el conflicto y a su vez también tengo una actitud negativa en función de Claro. todo lo que estoy viviendo. No veo cambios, Claro. no veo cosas que de alguna manera me generen algo positivo, ¿no? Entonces habla de una fe negativa que a veces muchas personas, ¿sí? Porque si vamos a suponerlo y le invito a toda la audiencia que lo pensemos. Pensemos cuántos pensamientos negativos tenemos en el día. Sí, la verdad que sería Muchísimo. buenísimo, ¿no? Como ¿No? reflexión. Anotate cuántas cosas negativas tenés y tenés Mirá. más cosas negativas. Nunca te levantaste diciendo, bueno, yo soy linda, me va a ir todo bien, ¿no? Yo sí, sí. Sí, Ah, totalmente. Ah, vos sí, Marga, grande, Marga. ¿eh? Sí, 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 totalmente. ¿O no? Es más, No, sí, por pero a ejemplo, en el caso de lo que es ansiedad, trastornos de ansiedad y lo que es ataques de pánico, lo que genera esas crisis son pensamientos negativos, Tal cual. claro, que no son reales. claro, ese pero son era el tema. inconscientes. Claro. Claro. Entonces Claro. eso es lo que Sí, te sí, lleva a sí. una ansiedad, por ejemplo, que es una de las cosas que hoy predomina, ¿no? Sí. En las personas, lamentablemente, el conflicto de los malos pensamientos. Claro. Realidades totalmente negativas y Negativas. catastróficas, pero Claro. no están Fatalistas. sucediendo. Fatalista. La fatalista. No están sucediendo, Sí, sí, pero sí. en mi mente yo lo Claro, supongo. claro. Claro, claro. vos, por ejemplo, no sé si alguna vez leyeron el libro de Esclesiastés. El libro de Ah. Esclesiastés es un libro que habla el predicador. Sí, sí. Y se lo atribuye a que él tenía un pensamiento fatalista. Porque cada vez que termina dice vanidad Sí, de vanidad, vanidad. de esa Todo era muy prisión de negativo. espíritu. Claro, totalmente. Que uno- Vanidad de vanidad.
Sí, ¿por qué es le un pasó? libro muy fatalista, Sí. ¿no? Es decir, porque de alguna manera ve las cosas desde un lugar y algunos a esas cosas le llamamos realismo, ¿no? Porque a veces no, pero tenemos que ser realistas. Vieron que hay gente que de alguna manera te lo plantea de ese lugar y decir, Claro. no, pero tenemos que ser realistas, esto Sí. es así, porque mirá esto. Es decir, tenemos una posición muy negativa Muy enfrente de negativa, las sí. crisis, Sí. en medio de las situaciones que vivimos. Y eso, bueno, nos hace ver los emergentes que tenemos, porque Claro. tenemos una sociedad que cada vez como que va, en vez de avanzar, Claro, retrocede. va en retroceso, ¿no? Sí, Entonces, sí. en ese aspecto encontramos que a veces como personas tenemos hábitos muy negativos de pensar que Sí. no vamos a poder, que no vamos a alcanzar, que esto no va a cambiar más. Es decir, pensemos todos los pensamientos y lo invito a que lo anoten, si quieren, Sí. todos los que me están Sí. escuchando, en el día piensen cuántos pensamientos Negativo. negativos y cuántos positivos. Y a veces cuando empezamos a poner una balanza en esto, y a veces nos encontramos que gran parte de nuestro día es negativo, porque tenemos pensamientos negativos, escuchamos noticias negativas y nuestro entorno a veces es negativo. Es negativo, sí. Entonces Sí, es un poco que a veces todo este tipo de cosas no nos hace ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Claro. Sí. Es como que nos Claro. hace resignarnos, ¿no? Claro. Resignate a la desdicha, resignate a Claro, que todo es así. Y todo este tipo de cosas hace que de alguna forma nosotros tengamos hay frases, ¿no? Sole, había Sí. un par de frases que Sí, estabas sí. contando. Aparte, por ejemplo, a veces puede suceder también que la vida, de que la persona pueda llegar a tener esta fe negativa, como vos decías, capaz que tiene en la vida muchas cosas positivas, pero Claro. su enfoque Pero, está claro. puesto en lo malo. Claro. Hoy vemos, ¿no?, una sociedad en donde tal vez no se satisface con nada. Ujú. Aunque tenga, siempre estamos en esa búsqueda, ¿no? De un poco más, y no poder valorar tal vez de alguna manera que eso, ser agradecido es una de las cosas que nos llena, Sí. que te hace sentir pleno Claro. y te hace ver desde otro lugar también las cosas. Claro. Por ejemplo, tenemos en base a esto, ¿no? Estamos tan sumergidos en situaciones que no alcanzamos a verlos nosotros mismos. Hay varios dichos populares que hablan de esto como de alguna manera plantearlo, de decir, bueno, estoy en un conflicto, no salgo de eso, y los de afuera nos miran como diciendo, bueno, hasta que no se choque contra la pared no va a aprender, por ejemplo. Claro, ¿no? vieron que esa Eso frase es común, es muy sí. conocida, ¿no? Hasta que no se choque con... Porque a veces somos testarudos. Y a veces pasa eso, ¿No? ¿no? Porque hasta Somos que no se como- choca, como- suele pasar. Generalmente pasa eso. Generalmente somos como testarudos, es decir, nos Sí. cuesta el aprendizaje también. Es decir, Ujú. no sabemos, no nos dejamos enseñar y a veces nos encerramos en situaciones que por ahí un viejito ahí al costado nos dice, mirá, hasta que no se choque contra la pared. Claro, No va a sí, aprender. Y a totalmente. veces nosotros lo miramos diciendo, pero ¿qué dice? ¿No? Claro. Nos enojamos, ¿no? Porque a veces, ¿qué es lo que está diciendo? Y está diciendo realidades, Claro, ¿no? Sí. sí. Porque a veces nosotros tenemos aptitudes frente a la vida, frente a las crisis, que somos persistentes, continuamos. Es como el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, se dice, hay una estadística, salía en una revista, que por ejemplo la mujer, ¿no?, hace el duelo del matrimonio 2 años antes, ¿no? 2 años mira. antes ya la mujer hace el Ya hace duelo, hasta que dice, vos moriste. Claro, ya está. Totalmente. Ya Sí, está muerto, ya ¿no? está muerto, Entonces, Y no se- hay vuelta Claro. atrás. Claro, y no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay una crisis matrimonial, ¿no? Y vemos que desde un lado se está hablando de este tema, se dice, che, ¿por qué no cambias? Bueno, sí, mañana. Y bueno, Sí. les pasa esto, encima pasa tan rápido. Claro, sí, sí, pasa, Pasa rápido. tan Pasa rápido muy rápido. que a los 2 años dice, che, yo ya no te quiero más. O sea, Claro. se Pero terminó. ¿qué pasó? ¿Qué Claro. pasó? Claro, viste que y ahí es como que... Iban que de le- la mano. ¿Qué Claro, pasó? claro. Claro, pero ya se venía el proceso. Y hoy... Y tenés voces alrededor tuyo que te vienen planteando, che, hablás con algún amigo, algún familiar que te lo dice, te lo plantea, che, Sí. mirá, fíjate si puedes modificar, porque desde afuera, el
El que está en la crisis, en el torbellino, no suele verlo, ¿no? Pero a veces alguien cercano te plantea de decir, che, mirá, se te está viniendo una tormentita. Claro. Fíjate si esto... Y bueno, y uno se encierra en estas estructuras, ¿no? Y cuando pasa este duelo, por ejemplo, en el matrimonio, ya cuando te diste cuenta, la persona ya está con el bolsito preparado para irse. Claro, porque vos, por ejemplo, en este tipo de cosas, y uno que de alguna manera tiene todo este tipo de consultoría, ¿no? Siempre se te consulta, se viene con ese tipo de problema. ¿Y qué puedo hacer ahora? Claro. No sé. Claro. ¿Se entiende? Sí, a ver, solucioname las cosas, no sé, ¿viste? Claro. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. a veces este tipo de cosas tiene que ver con que las crisis son sinónimos de cambio, necesitan de alguna manera generar cambios, ¿no? Sí, seguro. Ahora, por ejemplo, cuando encontramos un matrimonio donde se está hablando, se plantean las cosas, y como dijo Sole, busca ayuda, busca un terapeuta, o no sé, busca un psicólogo, busca alguien que te ayude, hablar con un pastor, con un rabino, con un cura, con alguien, hablar, por favor. Pero modificar. Claro. ¿Se entiende? Sí. Porque a veces, uno, no sé si les pasa a usted, pero a veces uno no es profeta en su tierra, necesita la ayuda de otra persona, seguro. Seguramente. Sí. Entonces, Siempre a veces, me parece que antes de chocarnos contra la pared, tendríamos que, de alguna manera, empezar a modificar, porque hay cosas que se pueden solucionar. Salvar antes de tiempo. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de esta gran frase que es muy conocida, ¿no? De esta gota que rebalsa el vaso y que termina de romper con todo. A veces pensar y decir, ¿por qué yo no elijo cuál va a ser esa gota? ¿No? De decir, bueno, yo vengo con esta situación, vengo con este conflicto, yo observo, me doy cuenta, abrir, ¿no? Un poco la mente a escuchar, che, hay algo que no está funcionando. Claro. Hay algo que observar a la persona que tengo al lado, a mis hijos, desde donde sea. Podemos llevarlo al trabajo, a un montón de situaciones, ¿no? Es decir, bueno, yo elijo que no sea tan destructivo la crisis, porque capaz que la crisis ya está encima mío, cuando me di cuenta. Pero yo elijo tal vez de decir, che, bueno, destruyo todo con esta crisis o ya me voy reparando, buscando ayuda, es decir, bueno, de alguna manera para poder salir adelante. Claro. Vos fíjate que el tema de las crisis es un tema muy amplio, ¿no? Sí. Es un tema muy complejo que nosotros de alguna manera estamos tratando de llevar un encuadre a lo que es la familia, ¿no? Pero las crisis son etapas también que viven la familia, por ejemplo, ¿no? Podemos decir que desde la niñez a la adolescencia son etapas que se va viviendo. El también uno como matrimonio, ¿no? El matrimonio decir que comienza como un noviazgo, después con toda la carga de los hijos, ¿no? Sí. Son todas etapas normales. Por eso que a veces, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una mamá que está con los chiquitos para acá, para allá, y que los rulos para el otro lado, y que cansada, ¿no? Te pasa a vos así, y que no sabe qué hacer y que se le enferma uno otro, y está esa persona que pasó por esas etapas y dice, bueno, tranquila, ya va a pasar. ¿No? Sí, ¿Es así o no? ¿Cuándo estaría pasando? ¿Se entiende? Entonces, hay etapas naturales de la vida que son etapas de crisis, ¿no? Por ejemplo, etapa donde, bueno, por ahí uno está teniendo el proyecto de la casa, ¿no? Que uno dice, bueno, tenemos que construir la casa, comprar el auto, y hay un trabajo de por medio, los hijos. Después ya uno cuando un poco más grande, que no nos pasa a nosotros, Marga, porque nosotros somos todavía jóvenes, pero ya viene la etapa donde, bueno, están los padres, que hay que cuidar a los padres. Entonces, y uno de los hijos se te están yendo por un lado, y si, bueno, por un lado pareciera que descansás, ¿no? Pero por otro lado, hay etapas que son naturales, crisis que son naturales. Pero a eso sumémosle a esto, de que a veces uno es testarudo en la vida y se choca contra la pared y bueno, como dice el otro dicho, tiene que tocar fondo para darse cuenta de las cosas, ¿no? Que a veces se va derrumbando todo, ¿no? Lo lamentable es a veces que valorás lo que tenías y todo eso después que ya estás. Que no lo tenés. Claro, que no lo tenés. Claro. Entonces, lo bueno sería poder aprovechar esta crisis y, como decía Sole, ¿no? Poder ir mirando, enfocándote. Es como cuando te van cambiando los lentes, ¿viste? Claro. Te ponen un lente, ves bien, y te cambian el otro lente hasta que ves bien, ¿no? Y creo que sería bueno ver eso, ¿no? En las crisis, ir mirando, ir enfocando, cambiando la lente para que pueda. Igual, de todos modos, eso para mí es un proceso, ¿no? Sí.
es un proceso en cuanto a lo que es matrimonio, los conflictos de la familia. Me parece que es un proceso que vas aprendiendo también. Claro, yo lo que veo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las crisis naturales, ¿no? Porque dijimos, hablamos de crisis naturales porque son momentos de la vida que son inevitables, ¿no? Tal cual. Y esto es constructivo y de alguna forma... Yo lo que siempre pienso en esto, cuando uno estuvo de alguna manera tratando de leer acerca de este tema, es tratar de antemano ir preparando. Sí, exactamente. ¿no? Es decir, ver qué puedo hacer antes para esto. Dejar que no se llene el vaso sería, ¿no? Exacto. Porque si no se empieza a derramar y ahí la última gota, ¿no? Hasta acá aguanté, hasta acá soporté. Lo ideal es cuando ves medio lleno el vaso, ir mirando, fijándote qué podés hacer, cómo podés cambiar, ¿no? Claro, porque si hablamos, como decías, Leo, el tema de las crisis, por ejemplo, son parte de la vida. Va a haber constantemente. Sí. Yo creo que nos tendría que llamar la atención si hay mucha calma. Claro. Que acá en una parte lo vamos a compartir, ¿no? Cuando nuestra vida es muy estable, muy en calma. Puede llegar a ser algo cómodo para muchos, porque hay gente que se materializan de esa manera, porque no hay nada que sorprenda y uno mantiene su vida en modo estático, rígido, aunque esas situaciones no estén trayendo muchos conflictos en áreas de nuestras vidas, porque ese silencio de alguna manera algo está trayendo, ¿no? Algo está trayendo eso que nadie habla, nadie dice, mi vida está tranquila, entre comillas, pero algo atrás ahí. Es como para desconfiar, ¿no? Claro, porque... Es decir, cuando hablamos de nosotros, ¿no? Cuando si hablamos del matrimonio, ¿no? O hablamos de la familia, es muy constructivo, no es que vos terminás, esto no termina, esto sigue hasta que terminemos nuestra vida, ¿no? Entonces, esto de lo estático, lo que no se dice, lo que no se habla, después produce de alguna manera el rompimiento, hace que de alguna manera, por ejemplo, eso pasa muchísimo en los matrimonios, la falta de comunicación, por ejemplo. La falta de comunicación, no se habla, pasan los años y te dicen, bueno, ya no te quiero más. No me enteré, y no, porque yo pensé que te había dado cuenta, ¿no? Pero no me di cuenta, bueno, ¿viste? Entonces, en ese aspecto... Uno puede decir que a veces hay cosas que parece que están tranquilas y yo pienso de una manera, ¿no? Se los comparto, ¿no? Pienso que las etapas que son como el tranqui, ¿no? Porque hay etapas donde uno a veces... Son etapas donde uno debe tratar de construir, tratar de empezar a pensar, ¿no? Y por eso es que de alguna manera uno va proyectando y va tratando de sanarse, va tratando de hacer introspección, va tratando de pensar qué pensamos para el futuro. Porque, es decir, son etapas que son muy importantes para construir, para que en ese momento donde a veces viene la tormenta... hay que estar fortalecido. ¿no? Porque... Pienso que ahí es donde uno tiene que ser realista, por ejemplo, ¿no? Porque, no sé, en mi caso personal... un hijo adolescente, yo ya estoy con una perspectiva de lo que va a venir también, ¿no? Entonces uno se prepara para ese tipo de situaciones de alguna manera, ¿no? Buscando información hoy más que nunca, ¿no? Pudiendo entender. Creo que, como siempre planteamos desde acá, esto de que la familia es un trabajo literal, que es constante, es como una autoescuela. Uno tiene que aprenderlo, buscar información. Por ejemplo, estoy en la etapa de adolescencia, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para que la crisis, porque va a ser una crisis. Es una crisis, es una crisis total, en todo sentido. Moviliza al matrimonio, porque uno de los dos no sabe cómo manejarlo, al niño en sí, a los hermanos, a quien fuese, hay conflictos, porque el nene mete la pata, porque hace cosas que no debe hacer, y uno no sabe entonces decir, bueno, a ver, esta etapa de adolescente hasta los 18, 19 años, son desde los 13 a 18 tenemos unos años donde nosotros decimos, bueno, a ver, esto no me está funcionando, esta parte. Entonces yo busco, el tema es cuando nos ponemos rígidos. Claro. Y ya estuve 1, 2 años y está el conflicto, decir, bueno, tengo que modificar. Tal cual. Y creo que hoy es un tiempo donde tenemos que tratar de modificar porque hay cambios totalmente, continuamente. Vamos a la tanda y luego continuamos. Los mejores consejos en la mejor radio.
Inicio de espacio publicitario. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Pone a su disposición las baterías de nuestra fabricación con la calidad y garantía de siempre. Especiales para uso náutico, servicios pesados, automotores, maquinarias agrícolas, grupos electrógenos, brindándole alta potencia de arranque, estabilidad de amperes y durabilidad de carga. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Colocación y service en ruta 197, número 2895, esquina Celia Adela Burgos. Ingeniero Pablo Nogués. Teléfono 02320 48 2407. Email baterías-adelmo@hotmail.com. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. ¿Sabías que el 95% de los comerciantes utilizan plataforma de pago con excesivos porcentajes de comisiones? ¿Sabías que el 80% de los comerciantes no poseen herramientas de fidelización de clientes? Si sos comerciante, ¿sabías que es más fácil venderle a un cliente que ya te conoce que adquirir un cliente nuevo? Pero tranquilo, que en época de crisis llegó la solución. Llega Hacelo App, un sistema que incluye todas las herramientas necesarias para que el comerciante pueda insertarse en el nuevo mundo de la digitalización del comercio en línea, resaltando nuestro sistema más novedoso, que es el análisis de datos de tu comercio en tiempo real, entrando así en competencia frente a las grandes marcas, buscando equidad frente al pequeño comerciante. Combatí la crisis, convertite en David frente a Goliat. No lo dudes más y pregunta por Hacelo App, movilizando al mundo. Comunicate con Hacelo App al 11 37 65 91 51. ¿Sos comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje. Bolsas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. Radio Malvinas presenta el autoservicio más destacado de Malvinas Argentinas, con calidad de alto impacto, el Gavilán Pollero. ¡Escuchá! Nos vamos reinventando cada día para ofrecerte un servicio premium, donde vos puedas confiar siempre en nuestros productos. En nuestra carnicería tenemos los mejores cortes de ternera, asado, pechito de cerdo, las mejores milanesas de pollo y filet. Los sábados y domingos traemos las facturas más grandes y espectaculares. Reservalas. Comunicate con El Gavilán Pollero al 11 24 48 70 23 o acércate a la calle Villa de Mayo 5546 entre Colpallo y Pedro Monti. Adolfo Surdox. En Panadería La Favorita seguimos pensando en nuestros clientes y queremos brindarles lo mejor. Por eso los invitamos a nuestro nuevo local, totalmente renovado, donde vas a encontrar las más dulces tentaciones. Las más dulces tentaciones. Masas finas, masas secas, tortas, tartas, pastafrolas, las mejores facturas y gran variedad en panificados. Elaboración propia, totalmente artesanal. Seguimos marcando la diferencia. Seguimos marcando la diferencia. Te esperamos en Derqui 1202, esquina Winter, a metros del paso a nivel en Adolfo Surdó. Y en Eva Perón, ex Wilson, 3857, entre Arquímedes y Ureña, en Villa de Mayo. Panaderías La Favorita. Seguimos siendo la mejor. Qué lindo
lindo momento para hacer un asadito. Y en Frigorífico Los Hermanos Fonseca seguimos brindándote la mejor calidad y precio en carne de ternera, cerdo y embutidos. Ventas por mayor y menor. Frigorífico Hermanos Fonseca. Los cortes más tiernos. Además, venta por pieza al mejor precio. Y mira que vienen las fiestas. No olvides hacer tu pedido. No dudes en contactarnos al 11 32 66 05 79. 11 32 66 05 79 o al 11 64 17 88 21. 11 64 17 88 21. Estamos en Pelagio Luna 1389, entre Márquez y Kennedy. Adolfo Zurdó. Frigorífico Los Hermanos Fonseca. ¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada, banco de chapista, todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278 a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo. Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4007-5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloya. Asesora de Seguros Caloya. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario. Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas, FM 106.5 MHz, la radio de la familia. Bien, continuamos con este tema que la verdad de alguna forma nos hace pensar un poco, ¿verdad? Que a veces estamos y convivimos y estamos en procesos de crisis, pero bueno, esto está bueno para poder pensar, ¿no? A veces, como hemos hablado un poco, tenemos esa fe negativa, ¿no? Que hoy en día es habitual ver una fe totalmente negativa y en las cosas, ver más lo malo, ¿no? Y las cosas malas, que un poco tiene que ver con el autoestima, ¿no? A ver, nos vemos mal, vemos que no vamos a poder, que hay un montón de cosas que a veces existen dentro de nosotros y que nos hacen ver las crisis como algo insuperable, ¿no? Algo que... Y a veces nos estancamos, como dijimos, en ese tipo de crisis y bueno, y pasan años y encontramos personas que no pueden reconstruir su hogar, es decir, pasaron por 3 o 4 matrimonios y siguen en la misma situación, tienen los mismos problemas. Y a veces hay gente que vive escapando de los problemas, ¿no? Pero parece que los problemas los siguen a donde vayan. Tenemos que pensar un poco que a veces como seres humanos nos pasa que es, como dice aquel viejito, tenés que tocar fondo, ¿no? A veces tenemos que tocar fondo, ¿no? Para poder darnos cuenta. No sé si alguna vez tocaron fondo ustedes. Y sí. Sí. Hubo que tocar fondo. Hubo que tocar fondo. Sí. Bueno, en mi caso... Ahí fue cuando uno llega a Dios, ¿no? Ajá, lo mismo pensaba. En mi caso fue así. Fue ese tocar fondo y decir, bueno, fue la gran crisis que yo agradezco. Y a veces
uno dice, ¿cómo poder agradecer tantos problemas? Porque sí, uno tiene que llegar, cuando hablamos de tocar fondo, estamos hablando de algo muy, muy al límite, ¿no? Cuando uno ya no da más y cuando todo está destruido. En mi caso fue un conflicto familiar, que hoy uno lo toma, lo mira desde la perspectiva de Dios, que fue la gran crisis que nos trajo el gran cambio que necesitábamos. Doloroso, fue una crisis dolorosa, con muchos, duró un tiempo largo, casi 10 años, pero bueno, fue necesario para realmente poder entender y decir, bueno, eso uno no vuelve más, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra Dios, ¿no? Claro. Qué bueno. Creo que es bueno, ¿no? Porque a veces también está la experiencia de la vida, ¿no? Que a veces hay crisis que nos ayudan a poder modificar, porque eso viene trayendo la crisis. La crisis trae esto me moviliza para generar un cambio, ¿sí? Y son esos cambios que me asustan, ¿no? Claro. ¿Por qué tengo que cambiar? Yo soy así. Te da como una resistencia. Claro. Lo primero que se genera en la crisis es la resistencia, ¿no? Me resisto, ¿no? A poder modificar, a cambiar. ¿Por qué voy a cambiar? Cambia vos, que cambie el país, que cambie todo, pero menos yo. ¿Se entiende, no? Entonces a veces estamos en una posición muy testaruda, muy que tiene que ver con nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro narcisismo, nuestra forma egoísta de ver las cosas. Y que a veces no nos ayudan, porque esto hace que a veces una familia se destruya. Claro. Sí, Totalmente. Creo que de alguna forma, en algún momento, alguien del matrimonio fue responsable a veces, ¿no? Y contribuyó a eso. Claro, contribuyó a eso, porque por ahí si en un matrimonio los dos persisten, ¿no? Yo con mi idea y yo con la mía, y así que, y después no se llega, uno tiene de los dos que a veces tomar esta decisión, claro, ¿no? Sí, claro. Sí, para que pueda la familia persistir, porque si no se viene todo abajo. Claro, es como ese dicho que alguien tiene que ceder, ¿no? Alguien tiene que ceder. Alguien tiene no que es tan ceder. fácil ceder, ¿eh? Sí, ¿no? Claro, está estas cuestiones que vos decías, el orgullo, el ego. ¿Y por qué tengo que ceder yo si es él? ¿O por qué tengo que ceder yo si es ella, no? Sí. Y Por bueno, eso, pero... Perdón. Sí. Pensaba que decía cuando hablábamos de estos pensamientos, opiniones que uno tiene muy firmes, ¿no? En nuestra mente, que eso son mucho las verdades que nos han hecho creer. Entonces creo que a veces es bueno replantearnos ese chip que nos han enseñado de chicos, esas verdades que nos han inculcado, que uno lo toma como valores a veces, y es respetable eso, porque es nuestra huella, es lo que nos han marcado desde niños. Pero en una edad adulta, cuando uno ve que esa situación, por ejemplo, ¿no? Ese dicho, ¿no? Uno de tantos que yo tengo razón y yo tengo razón y la opinión del otro no está equivocado. Si eso no funciona, si uno ve que no funciona en el día a día, poder plantear y decir, che, ¿será que tal vez no es tan así hoy? Porque tal vez en un tiempo funcionó, pero hoy ya no funciona. Como hablamos siempre, los cambios en este último tiempo de situaciones son muy dinámicos, son de un año para otro. Eso, está bueno plantearse esas verdades que uno cree como realidades totales, que hoy tal vez no son tan así y que no está mal. Al contrario, creo que reconocerse y decir, bueno, esto no tal vez puedo aprender de otro, es algo de valientes, creo yo, ¿no? Y sí, totalmente. Creo que lo que más le cuesta al ser humano, porque a veces estamos tan llenos, ¿no? Estamos con tantas cosas, cargados de tantas cosas, que nos cuesta incorporar aprendizaje, ¿no? Y en este tipo de cosas, este tipo de crisis que hemos tenido, como fue la pandemia, ha generado cantidades de problemas, ¿no? Dentro de los hogares, dentro de familias, económicamente, psicológicamente. Encontramos que ha sido como generalizado. Y encontramos todo este tema de que las ruinas o los desastres que ha traído ha afectado muchísimo a nuestra sociedad, a nuestra familia, hogares que de alguna manera están totalmente destruidos, hay separaciones, hay un montón de conflictos que tienen que ver con esto. Es decir, fíjense que esta crisis, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, si tuvimos un año encerrado, vamos a suponer, ¿no? Es un año encerrado, en vez de tratar de generar mejores cosas, entre compartir y todo eso, nos hizo a veces ver que estábamos como perro y gato, ¿no? Claro, sí.
generó violencia. Un montón de cosas dentro de lo que es la familia. Hay un autor que se llama Piaget, que él habla de la asimilación y la acomodación, ¿no? Ante las situaciones problemáticas o que nos produce alguna situación. Y él dice que primero debemos asimilar, Claro. ¿no? Primero tenés que asimilar para después acomodar, ¿no? Claro. Y hablando así de la crisis esta de la pandemia, ¿no? Es como que todavía ni siquiera se puede asimilar lo que conlleva esta pandemia. Claro. Entonces es muy difícil acomodarla. Por Claro. eso surgen tantos problemas también, ¿no? Claro. Así que está bueno eso, ¿no? Que uno pueda reflexionar, asimilar qué es Claro. lo que está sucediendo. Sí, sí, Y sí, después acomodarlo a porque es acomodar de nuevo a tu forma de vida, es algo Claro. que Claro. se Que- incorpora, digamos, algo nuevo que nunca hemos vivido por ahí también, sí, ¿no? sí, sí, Y por eso trae tantos problemas, ¿no es Claro. cierto? En lo psicológico, en los conflictos matrimoniales y bueno, y todas las cosas que pasan. Claro. Pero bueno, está bueno poder asimilar primero, ¿no? Esto de poder acomodar y para después acomodar, Claro. ¿no? Y eso va a producir un equilibrio, dice el autor, ¿no? Y bueno, sí, sí, estaría bueno también poder ver desde ese lado, ¿no? Claro. Que ante la crisis, bueno, poder asimilar que hay una crisis y no encerrarnos en nuestro yo, como ustedes decían recién, en ¿no? en nuestro ego, en nuestra soberbia. Y bueno, poder asimilar que hay una crisis. Claro. Está pasando esto, no es que es Sí, sí, irreal sí, ni sí, nada, sí. está pasando esto, hay este conflicto, ¿sí? Se movió algo del lugar. Claro. Entonces, bueno, hay que y después para poder acomodar, para poder de alguna manera arreglar esa situación, es necesario, bueno, tener Sí, que, sí. Es de rever todas estas cosas. Claro, claro. Y eso que vos planteás es en la vida. Es en la vida. En la vida, Sí. en la vida, porque si bien, como te digo, podemos tener de ejemplo, la pandemia es un gran ejemplo que podemos hablar hoy, Sí. pero en la vida es así. En la ¿no? vida es porque de alguna forma, es decir, vos, ¿no? O tantos vamos transitando por etapa de crisis que vos de alguna forma te vas teniendo ese chip en la cabeza de decir, Sí. bueno, ¿qué pienso? ¿Qué hago ahora? ¿no? Claro, Es claro. decir, ¿cómo hago? Esa situación límites a veces, ¿no? Claro. Que sí, bueno, ya no soporto más. Claro. Ahí está la crisis, Claro, ¿no? sí. No soporto más. ¿Qué hago? claro. ¿No? Y podemos decir también, y alentamos a aquellos que nos estén escuchando, de naturalizar un poco la búsqueda de ayuda. Porque Sí. creo que hasta hoy, ¿no? Que estamos en el 2021, si no me equivoco, ya finalizando, sigue siendo muy tabú muchas cosas, como el pedir ayuda en lo que es, por ejemplo, terapia de pareja, por ejemplo. Esos que hemos hablado varias veces acá, esos secretos que en la familia, que se ocultan, que no, o esto de mostrar una cosa que realmente no es, por ejemplo, por miedo al que dirán. Y podemos asegurar, creo que los que estamos acá lo podemos decir, y muchos de los que están del otro lado, que no hay una familia perfecta, que todos pasamos por conflictos diferentes, algunos de más de un lugar, otros más desde otro lugar, pero te puedo asegurar que a la persona que vos vayas a contarle tu conflicto, va a decir, mira, o me pasó, o me está pasando, o le puede llegar a pasar en algún momento. Y creo que hoy todavía no se llega a mirar desde ese lugar, de decir, bueno, yo necesito ayuda para ver, porque veo que mi familia se está desmoronando. Claro. Y estoy en eso de no, pero ¿a quién le puedo decir? Pero me da vergüenza contar mi intimidad, que es obvio y es real, porque es medio complicado, ¿no? Contar lo más profundo de uno. Pero cuando hay una persona que intercede en esa situación y te da otra mirada, otra visión con respecto al conflicto, que era lo que decíamos hoy, estamos con esta fe negativa que no nos deja ver posibilidad de salir de esa situación. Pero creo que podemos decir que siempre hay una solución a tiempo. El tema es que uno pueda estar alerta a esa gota, que no llegue a rebalsarse, que podamos llegar a un punto de decir, bueno, yo necesito ayuda por mi hijo, por mi hija, por mi esposa, por quien fuese, ¿no? Para poder salir de esta situación. Sí, vos de lo que decís, creo que es uno de los grandes problemas que hacen de que se terminen mal las cosas, porque a veces ese es el problema de no agarrar a tiempo, a veces, Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, a veces uno lo plantea desde este lugar, mira,
resulta de que vamos a dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me duele la espalda, ¿no? Tengo un dolor en la espalda y hay alguien que me dice, bueno, anda al médico, me duele la espalda. Bueno, pasó 1 año, 2 años, me duele un poco más la cintura abajo, bueno, che, fíjate, andate a un médico. Bueno, pasaron 3 años, 4 años, bueno, vamos a decidir al médico. Bueno, fuiste al médico, te sentaste con el médico y te dice, bueno, tenés cáncer y estás por morir. Claro, ¿Se si entiende? llegaste Sí, al límite. llegamos al límite, gente. Claro. A veces nos pasa que llegamos Muy al cierto. límite. Totalmente, sí. Y así nos pasa en la vida. Así Sí, nos sí. pasa en el matrimonio, nos pasa con los hijos, nos pasa en... ¿Y cuánto cuesta pedir ayuda? Como dijo Sole. Sí, nos cuesta, totalmente. parecía que, no sé, que, viste, ya sea un terapeuta, un pastor, alguien Sí, que alguien. nos acompañe, Sí. ¿sí? Alguien que esté cerca, un amigo, Sí, ¿no? sí, Alguien que sí. nos escuche y nos dé una mano. Y bueno, y podemos decir, sí, che, a mí me falló pero busquemos, porque Sí, hay gente sí, que nos totalmente. puede ayudar, que puede colaborar, Claro. que puede construir para lo bueno, que me Sí. puede dar una mirada diferente. Tal Sí, cual. totalmente. Eso, ¿no? La mirada diferente, Sí. qué importante, ¿no? Poder tener otra mirada, ¿no? Porque a veces estamos tan metidos en esa situación Sí. que no podemos ver con claridad. Y Claro. el otro quizás tiene una mirada más clara, más fresca de lo que nos está pasando y es una gran ayuda. Claro, claro. Y vos fíjate que a veces como es un poco lo que hemos hablado acerca de esto de ser testarudo y que bueno, Ujú. por esas ideas o posiciones, a veces sufrimos años, Sí, años. ¿eh? sí, sí. Yo les cuento una anécdota, tenía una edad de adolescente, entonces tenía un problema personal, ¿no? Ujú. Y una de las personas me dice, ¿por qué no hablas con el pastor? Dice, y el pastor que yo tenía era un hermano mayor, ¿no? Que tenía su edad, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué ir a él a contarle lo que me está pasando, qué sé yo? Y bueno, en ese tuve más o menos como 6 meses, ¿no? Y no podía resolverlo el problema, ¿no? Entonces un día me decido y voy, ¿viste? Me decidí a hablar con él, una persona muy bonachón, muy buena persona, ¿no? Una persona pero que uno lo tenía como que de alguna forma no era capaz de darle una solución. Entonces yo recuerdo que me fui con una actitud hasta como vergonzosa, ¿no? Es decir, ¿qué le voy a contar, pobre este hombre, que con tantos problemas que tiene, le voy a escuchar Pero me fui a contarle, ¿no? Y me decidí y le fui a contar. Yo me recuerdo que me dijo 3 palabras nomás, y en ese momento me dice, mira, vamos a hacer una oración, y 3 palabras me dijo, les digo honesto. Sí, yo después que salí de ahí, me fui con la solución del problema, pero enojado conmigo mismo, porque me pensé, digo, ¿por qué no fui antes? Claro. Y a veces pasa eso. ¿Por qué no fui antes? totalmente. no? Sí, es ¿Qué- cierto. ¿Para qué 6 meses? Claro. Es decir, yo desde ahí me planteé las cosas desde otro lugar. Y dije, bueno, che, ahora si hay algo, bueno, ¿qué me cuesta? Vamos. Y hablemoslo porque es más fácil, ¿no? A veces no hacemos. Vamos a pasar un tema y luego continuamos. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh. Dime
verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 oh. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 que tú me amas. Bien, continuamos con este tema que es un tema muy interesante porque gran parte de nosotros hemos tocado fondo en algún momento de la vida, nos hemos golpeado contra una pared y tenemos muchísimas cosas para contar acerca de este tema, ¿no? Porque a veces uno se puede parar de la vereda de enfrente y no, porque gran parte de nosotros hemos tenido que vivir o hemos pasado momentos los cuales a veces se nos complicó todo, parecía todo oscuro, pero qué bueno podés compartirlo, ¿no? Compartirlo desde este lugar, compartirlo desde la radio, a esos momentos que de alguna forma nos ayudó a poder modificar. Creo que los procesos de crisis tienen un proceso que está muy bueno, que son esa invitación a generar cambios. Totalmente. Exactamente. Lo primero que nos va a generar una crisis es que empecemos a modificar. Hay algo que no nos está dando resultado, como dijo Sole, que se ha hecho rígido y que vienen estas situaciones a movernos toda la estantería para que comencemos a cambiar. Si hablamos de matrimonio, podemos decir que esos tipos de crisis nos ayudan, por ejemplo, decimos, bueno, tengo un chico adolescente, tenemos problemas con el adolescente, ¿a qué me lleva eso? A comunicarme con el matrimonio, a empezar a hablar, a ponerme de acuerdo, ¿no? O me separa, ¿no? Claro, claro, decisión, claro. O hace las dos cosas, o comienzo a tener conflictos peores todavía, donde no me pongo de acuerdo y me encierro en mi posición y el chico lo tengo en el medio y por ahí pasa la adolescencia, el pibe, y yo me perdí con... Sí, ahí es la invitación a que comencemos a modificar, a cambiar, a que haya un cambio, ¿no? Y venimos con esto de que si tenemos pensamiento negativo, que a veces tenemos la autoestima muy bajo, no nos ayuda a poder enfrentar este tipo de cosas. Totalmente. Porque nos termina un poco de destruir, ¿no? Claro. Son esos momentos donde a veces se mueve todo y no hay dónde sostenerlo. Más trayendo tal vez conflictos ya de un tiempo anterior, ¿no? Llegan estas etapas que son muy cambiantes, ¿no? Que son
cruciales, digamos, en la vida de la familia, donde vienen cambios grandes, ¿no? Después lo mismo cuando llega la parte de que los hijos se van del hogar, ¿no? También otra etapa donde uno, bueno, está con una manera de que no se preparó. Por ejemplo, padres que tal vez no se preparan para que los hijos se vayan del hogar. Claro. Entonces, cuando los hijos se van del hogar, lo sufren como desde la crítica, ¿no? Desde una pérdida, pero sin el hecho de... A ver, nosotros sabemos que, bueno, ¿no? Por teoría deberíamos saber que nuestros hijos en algún momento se van a ir de nuestro hogar, ¿no? Y llega ese conflicto con el hijo porque no puedo permitir soltar. Claro. Y ponerle, el chico tiene, no sé, 25 años y tuviste 25 años para prepararte, ponele, ¿no? Porque es lógica. Claro. Pero llegó esa etapa, llegó ese momento y yo lo llevo desde una crítica, desde un dolor, a un punto de enfermarme, ¿no? A causa de... Porque puede suceder, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver qué puedo utilizar o me preparo para esa crisis que va a venir por naturaleza porque son partes de la etapa de la vida. Claro. El impacto va a ser menor si vos te preparás. Sí, exacto, obvio. Exacto. Yo creo que, bueno, por ejemplo, en esa crisis que se dice el nido vacío, ¿no? Sí. Claro. Es un proceso de nido vacío. El problema pasa de esa etapa crucial, es que si los hijos nos estaban uniendo, ¿no? Si los hijos nos unían y no había realmente un nosotros, ¿no? Sí. Entonces, llega esa etapa y aparentemente los hijos nos estaban uniendo. Claro. Era el único vínculo que teníamos, era porque no construimos un vínculo. Claro. Si la pareja no pudo construir un vínculo, entonces los hijos es como ocupan ese lugar y van sosteniendo. Eso son lo que vos estás planteando, son estos roles que son estereotipados, que se van haciendo rígidos y que, bueno, se van esos hijos, vamos a suponer, se van, viene una depresión y la mujer o tanto el hombre, hay una depresión total que no se puede salir, se me fue la vida y bueno, y ahí está que nos miramos entre los dos y decimos, che, vos me querés, no, yo no te quiero. Claro. Y ahí te das cuenta que bueno, claro. Entonces ahí te encontrás como diciendo, bueno, lo único que nos unía eran los hijos, ¿no? Tal cual. Y que de alguna forma a veces este tipo de crisis, ¿no? Que podemos decir como crisis normales, son etapas que tienen que ver con una construcción de alguna forma de un tiempo atrás, de años, hasta como dijo, como decía Sole, esto no va a pasar, pero ¿qué hacemos en esa etapa? Claro, totalmente. ¿Qué hacemos en esa etapa? Por ejemplo, también podemos decir en la etapa adolescente, ¿no? Que puede llegar a pasar de que uno llega, la pregunta sería, en base a lo que decís, ¿qué me une hoy con la persona que tengo al lado, por ejemplo, ¿no? En la familia. ¿Qué tengo en común con la persona que tengo al lado, por ejemplo, ¿no? Hacer ese tipo de preguntas y decir, bueno, a ver, tal vez pensando desde este lugar digo, bueno, nada, me doy cuenta, no doy cuenta de que tal vez no lo quiero o no siento... Se puede construir. Claro. ¿No? Porque si no llegamos a un momento de decir, no valió nada toda la vida, todos los años que uno hizo, formó eso, dio al otro, al que tenía al lado, acompañó, concilió y demás. Y de un día para otro soltar todo por situaciones que uno no da cuenta. Decir, bueno, no, apuesto a la familia. Puede generarse un vínculo, obviamente que trabajando mutuamente, ¿no? Es algo que uno tiene, pero si uno llega a eso de decir, che, no, al final se fueron los chicos y no había nada, bueno, a ver qué podemos hacer con esto. Claro. No llevarlo a un punto de decir, no, bueno, vos por tu lado, yo por el mío, sino decir, bueno, a ver qué hacemos con esto, que conozcamos, no sé. Claro. Claro. Empecemos ahora. Claro. Sí, por eso te digo que las crisis son eso, son un momento de oportunidad. Si bien hay una crisis, pero eso me da una posibilidad de cambio. Los cambios, bueno, ¿cómo se puede hacer? Y bueno, hablemoslo. Es decir, ¿qué podemos hacer como matrimonio? ¿Qué podemos hacer como, bueno, tenemos esta etapa, vamos a tratar de construir? Pero yo creo que es de alguna forma en esto de que uno debe estar muy presente y debe ser muy consciente de las cosas, ¿no? Dentro de la familia, del matrimonio. Hacer consciente de las cosas es también el decir, el ponerle palabra a lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, o esto de decir, bueno, che, la verdad que me siento infeliz, necesito que me acompañes en esta etapa porque me siento como que estoy haciéndolo solo, ¿no? Entonces,
creo que contribuye a eso, ¿no? Sí, El poder decir, ¿no? Y esto de decir, bueno, che, en esto modifiquemos, hablemos, Claro, ¿no? Decir, claro. ayúdame con esto, o hoy no puedo estar, estás vos. Sí. La importancia de la comunicación, ¿no? La importancia. Viste que en todos los programas creo que hemos tocado eso como un eje central, la comunicación. Cuando empieza a faltar la comunicación, ahí es el problema. No es tan fácil comunicar dentro del matrimonio, ¿no? Claro. Porque a veces yo me siento sobrepasada y digo, no, me entra esa fe negativa. Claro. Y digo, no lo va a entender, no me va a escuchar, entra eso, ¿no? Claro. Es muy, creo que los problemas más graves vienen por falta de comunicación. Falta de comunicación, tal cual. Sí, tal cual, sí, eso de poner en palabra, como vos decías, Leo, ¿no? Eso de decirle, mirá, me pasa tal cosa, Tal me cual. pasa el otro. Y también en que el otro tenga cierta predisposición, ¿no? Exacto. Porque a veces intentamos, pero si el otro no tiene predisposición, también se hace muy difícil. Se hace difícil, claro, Sí. claro. También con los hijos. Sí. Qué importante, ¿no? Porque acá, como decías, de la comunicación. ¿Sabemos lo que nuestros hijos piensan? ¿Sabemos lo que opinan con respecto a lo que pasa? Claro. Eso creo que también es muy importante. Tener en cuenta qué piensa mi hijo, qué está pensando mi hijo. Claro. Escucho a mi hijo de alguna manera, porque a veces, como en un momento... El otro día hablábamos con respecto a los adolescentes en este tiempo. Creemos que son personas que están tan tranquilas, y uno los ve ahí con el celular en su vida, en su mambo, Sí. por decirlo de alguna manera, no en su historia. Y ese chico está lleno de complejos, de tristezas, de angustias, sin ganas de vivir. Lamentablemente hoy estamos viviendo una situación muy difícil con los adolescentes, con los jóvenes, ¿no? En búsqueda de una identidad, de no tener sentido en la vida. Entonces, como padres también, la comunicación con nuestros hijos, Sí. de poder escucharlo, poder observar, ver si hay algo que está muy calmo, como volvemos al tema principal, no muy calmo, algo también me está generando. Claro. Porque a veces nosotros podemos decir, no, mi hijo es súper obediente, él no se queja de nada y está en la etapa de la adolescencia. Es que la etapa de la adolescencia es la rebeldía. Y si hay algo que no está sucediendo, puede ser un poco la personalidad, pero también hay cosas que tienen que llamar la atención. Esto de que no haya un ruido tiene que llamarte la atención, y a veces uno está en su historia, en su ritmo y demás, y deja de lado lo principal, lo primordial. Como hijos de Dios también, nosotros como cristianos, no puntualmente, a veces entramos en una vorágine con respecto a lo que es la iglesia, responder a diferentes situaciones, y lo más importante es que tenemos que resguardar siempre va a ser la familia. Sí. Y también como cristianos plantearnos el hecho de decir, bueno, primero está mi hogar, todo lo que yo predico tengo que plantearlo en mi casa y predicar o expresar desde la familia, el construir la familia y construirlo en casa también, ¿no? Creo que es muy importante. Claro, Sí. claro, vos fíjate que los procesos, bueno, un poco están los procesos de la adolescencia, ¿no? Tenemos que a veces visualizar a ese otro, ¿no? Con lo que le está pasando, ¿no? Por eso es que a veces las crisis son generalizadas, porque por ejemplo, podemos decir, a veces está el conflicto económico, el conflicto matrimonial, el conflicto ya con la relación en la familia, ¿no? Es decir, hay como muchas puertas que a veces se abren, y que a veces todo en función es como que se mueve toda la estantería. Sí. Y esos momentos son esos momentos donde tomamos determinaciones buenas o malas, ¿no? Tal cual. Y que mayormente, gran parte de nosotros no nos preparamos para eso, No. sino que los enfrentamos desde cómo podemos, como sale, y hace que realmente a veces esos momentos sean momentos donde, como dijimos, son esas gotas que rebalsó el vaso. Y donde hay una explosión. Hay una explosión y que trae tantos problemas. Claro, ¿no? Trae tantos problemas, inclusive físicamente también, ¿no? Tal cual. Porque es como que también el cuerpo dice, bueno, rebalsó el Exacto, vaso, ¿no? La última gota, Exacto. tu físico hasta ahí aguantó, qué sé yo. Sí. Hay tantas formas a veces de... Claro. Que habla, ¿no? Que Por ejemplo, habla. como decías Leo, y esto de estas alarmas que puede haber, el cuerpo mismo también, Sí. ¿no? Bueno, me duele acá, te está hablando. Te está hablando, te está diciendo. Y te sí. da 1, 2, 3, capaz por 5 años te viene sucediendo cosas que Claro. uno no... Lo mismo pasa en la familia. Exacto. Van sucediendo, hay como alarmas que van Sí, sí. pasando, situaciones
y se vuelve a repetir y la conducta se vuelve a hacer de la misma manera y ahí nos quedamos ahí, bueno, esto tiene que funcionar y queremos hacer funcionar algo que no se está dando resultado. A veces tenemos que también observar en ese sentido lo que fluye también. Si algo se traba, ver, ¿no? Pensar, bueno, a ver que por algo no está funcionando. Por algo no está funcionando, sí. Claro. Creo que es muy importante esto, por eso es muy importante la comunicación, el poder hablar. A veces no hay un nosotros, como viste, es alguien solamente que opina y es alguien que hace, pero qué bueno es poder que se pueda entre dos, ¿no? Entre dos y hasta a veces hasta los chicos te ayudan, ¿no? Porque por ejemplo nosotros a veces, vos fíjate que el espacio a veces ese momento donde tenés con la familia, ¿no? Que vos te sentás todo, ¿no? Que es un momento a veces durante el día, ¿no? Que a veces tenés la oportunidad de estar y hasta los mismos chicos te dicen las cosas, porque vos no le prestes atención, es un tema tuyo, pero los pibes te dicen la posta, te dice esto es así, ¿viste? Y vos lo mirás de reojo, ¿viste? Y los querés callar porque no, callate porque, ¿viste? Y a veces los mismos chicos verdades, te dicen verdades, ¿no? Y lo que pasa es que a veces estamos muy cerrados nosotros, muy cómodos a veces, nuestra forma, que es nuestra idea, que yo tengo razón, que es mi verdad. Y bueno, y a veces se está hundiendo el barco, ¿no? Y nosotros todavía seguimos, ¿no? Y no sé si te acordás ese cuento que siempre lo contaba, no sé si era el hermano, el pastor Valdés lo contaba, decía que había un hombre, ¿no? Que se estaba ahogando, ¿no? Que de alguna manera él se está ahogando y bueno, dice que pasó un helicóptero y dijo, venga que no, Dios me va a salvar, ¿no? Se pasó otro, creo que había pasado la prefectura, bueno, lo que dicen, no, déjeme que Dios me va. Claro, me va a y bueno, pasaron varios, ¿no? Hasta que bueno, se murió. Claro, fue el agua. Se muere. Entonces llegó y la primera pregunta que le tenía a Dios era decir, pero ¿por qué me pasó esto? Si Dios te mandé el barco, te mandé esto, te mandé el otro, es decir, somos nosotros a veces. La decisión, ¿no? Claro, porque a veces queremos algo mágico, ¿no? Algo como que es algo sobrenatural y a veces tiene que ver que está en nosotros la salida. Tenemos los recursos, la tal forma, cual, es verdad. Tenemos la capacidad, como decir, si hay algo que no entiendo, lo aprendo, pregunto. Si hay algo que no puedo, pido ayuda. Exactamente. ¿no? Si hay algo que no sé, bueno, hoy en día no nos podemos quejar porque tenemos toda la información, la tenemos en un teléfono. En el teléfono, en una computadora, es decir, hay un montón de cosas que nos ayudan, que contribuyen, y que realmente a veces estamos tan encerrados como esa persona, Dios me va a salvar, y bueno, se hunde nomás, y usted lo va a ver hundido y todavía va a seguir. Y encima de todo, en este proceso donde cuando ya estás casi hundido, o te hundiste ya, demás, después empieza la búsqueda de responsables. Y muchas veces pasa que culpamos a Dios de cosas que, como decía Leo bien, son responsabilidad nuestra. Son es como lo de cosecha y siembra, o siembra y cosecha, perdón. No, es algo de decir, bueno, yo lo estoy alimentando de alguna manera, lo estoy regando a eso negativo, a eso malo, porque no lo estoy modificando. Entonces termina saliendo lo que uno... mayormente siempre hay alguien que tiene la responsabilidad, ¿no? Fue culpa de ella, ¿no? Claro. Fue culpa de él, ¿no? Y bueno, entonces, vos me hiciste que haga tal cosa. Claro, siempre el otro, ¿no? Sí, siempre es del otro, ¿no? Cuando en realidad también somos partícipes. Claro, somos cuando partícipes. no somos culpables. Claro. También. Entonces, vos fíjate que mayormente cuando hablamos de matrimonio, ¿no? Que siempre hay una campana, ¿no? Y siempre es de a dos, no es que, ¿viste? No es que se trata de uno ni del otro, ni uno es malo ni uno es bueno, sino que ambos tienen responsabilidades, ¿no? Porque tanto uno como el otro hace que no funcione, ¿no? O que realmente también se termine, porque llega una etapa donde se tiene que terminar, por ejemplo, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Son responsabilidades o son responsables los dos en este tipo de actitud. Entonces, yo creo que nosotros podemos con este tema que venimos abordando es cómo me preparo para esa crisis, qué hago, ¿no? Claro, ¿no? Sí, cómo hago, ¿no? Para empezar a prepararme, más que en muchos aspectos a veces me preparo y a veces en otros no, es como que estoy muy vulnerable, ¿no?
Y hoy en la actualidad estamos viendo, como decías, Sole, muchos cambios. Sí, Esto es como muchísimos. muy cambiante, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué hago yo para modificar? Bueno, hay muchísimas posibilidades. Claro, ¿no? es plantearte metas también, ¿no? Porque las oportunidades tienen que ver con las metas que uno se pueda plantear, ¿no? Esas oportunidades en esa crisis se van a dar porque vos vas a empezar a visualizar y vas a decir, bueno, tengo que hacer, esta meta va a ser, por ejemplo, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? La meta que me propongo es tratar de comunicar más, Claro. ser más comunicativo. No lo estaba haciendo, bueno, ahora mi meta es ser comunicativo. Claro, otra meta puede ser saber escuchar, Tal cual. ¿no? Saber Clave, escuchar. las dos son claves. Son claves, Sí, van sí. de la mano, me parece. Sí. Así que saber escuchar, observar, bueno, son Exacto. cosas que uno se va planteando y bueno, seguramente ahí están las oportunidades, Exacto. ¿no? Y Sí, ahí sí, se te sí. va a dar y bueno, y vas a poder cambiar y vas a poder arreglar esa situación. Claro. Pienso que creo que acá la base, para mí, una opinión mía, ¿no? Es no a las estructuras, a lo rígido, a lo que no hay manera de modificar. Pienso que eso es lo que a la larga trae la crisis. Cuando yo me cierro en un pensamiento y esto tiene que ser de determinada manera y creer que eso me va a funcionar con todos de la misma manera. No ese pensamiento, un rol, un estereotipo Claro. firme desde una mirada propia, y yo tengo que me comporto hacia los demás de la misma forma y creo que eso va a funcionar. Creo que el abrir un poco la cabeza con respecto a las situaciones de la familia y decir, bueno, si esto no me funcionó por tantos años, ya van, no sé, 15 años, y no me está funcionando lo que estoy haciendo, que sea esa la alarma de decir, plantear a aquellos que nos están escuchando, no, bueno, hay algo que tengo que modificar. Claro. Si realmente no hay una intención de seguir, de no querer vivir más en esa frustración, en un ambiente total. Yo, en mi caso personal, me tomo el atrevimiento, ¿no? Yo vengo de un conflicto, de una familia totalmente destruida por muchos años. Y uno desde ese lugar entiende y dice, bueno, creo que es muy feo vivir en un ambiente así. Muy feo vivir en un ambiente así, en todo sentido, a nivel pareja, a nivel hijos, el daño a largo plazo que se le generan a esos niños, es muy difícil repararlo después. Con muchos años hay que repararlo si uno da cuenta de lo que hizo en sí. Y es algo mutuo, como decía Leo. Entonces, uno, ¿cuándo se da cuenta? Cuando entiende que eso que creía que me estaba funcionando no me funcionó. No me funcionó. Entonces, poder decir, bueno, a ver, busco otras posibilidades, escucho a otras personas y entender que no siempre voy a tener la solución. La solución a veces está en otro lugar y no en mí, siempre está en otro lugar. Y siempre creo que hay una persona que se te acerca y te dice, mira, che, ¿por qué no probás con esto? Siempre. Ni hablar de cuando estás en el propósito de Dios, Dios manda ese barquito. Manda a esa persona que te plantea una situación y te dice, che, mira, ¿por qué no? De esta manera. Y creo que vos sentís cuando Dios es la persona que te mandan, lo sentís. La persona tiene algo especial. Así que pienso que es bueno estar alerta a esas voces que vienen y te plantean desde afuera, no viendo tu situación. Che, ¿por qué no probás de esta manera? Y comprobar no perdemos nada, ¿no? Claro. Vos fíjate que lo que están hablando, ¿no? Escuchar, tratar de escuchar más, ¿no? El poder hablar, ¿no? El poder poner en palabras, el abrir nuestra cabeza, no cerrarnos, ¿no? Son todas soluciones que van a generar y nos van a de alguna manera sacar de ese tipo de crisis, porque a veces el gran problema de la crisis soy yo, ¿no? Que a veces sigo con una misma listita haciendo la misma cosa y soy yo, y cuando modifico yo se cambia todo el resto. Y después cuando modifiqué dije, wow, mirá, Dios hizo la obra, no sé, o mirá cómo cambió, y en realidad cambié yo, ¿no? Era el problema. O sea, a veces es poder de alguna manera pensar en este tipo de cosas que a veces gran parte de las estructuras que vamos formando no nos funciona, y pararnos en el camino y empezar a escuchar. Escuchamos a lo que es la pareja, escuchar a nuestros hijos, escuchar a... Qué importante. Qué importante, ¿no? Tener un poco de humildad, ¿no? Sí. Decir, che, la verdad que
no me ha ido bien, tengo que modificar, ¿no? Y a veces yo pienso que hasta con los hijos, ¿no? A veces a mí me ha tocado equivocarme o corregir a un hijo o actuar de una manera y después ir y decirle, che, la verdad que te pido perdón. Sí. No sé, Totalmente. estuve mal. Sí, ¿no? sí. Y eso está bueno porque Sí que está bueno. aunque te cuesta vos como claro, padre no claro. ir y decirle perdoname, Claro. pero es más, tu hijo te mira y dice, wow, mirá, Sí, ¿no? sí, sí. Pero es eso, somos Claro. seres humanos, no es Totalmente. que todo lo hagamos bien, ¿no? Entonces, el poder decir me equivoqué o la verdad que esto no me funcionó, Ujú. o decir la verdad que, por ejemplo, yo por ejemplo a veces hablo con mis hijos o con los chicos, les digo, che, por ahí con algunos, en la primera etapa, como todo papá, uno quiere hacer todo bien, y bueno, con algunos fui más estricto y con otros un poco más flexible. más flexible. Entonces yo lo planteo, le digo, la verdad que por ahí con él me pasé, con este ya más o menos más tranquilo. Más tranqui. Entonces, Uno va aprendiendo. uno va Sí, aprendiendo, ¿no? Pero también el hecho de reconocernos, Sí, ¿no? es muy importante. Porque también hacemos que sean flexibles ellos, ¿no? No con una sola verdad. exactamente. Darle explicación, darle un fundamento. Darle explicación. El vínculo que Claro, se genera el vínculo. entre padres e hijos. Claro, cuando vos- yo por ejemplo en esta etapa de mi vida opté, digo, o nos vivimos peleando con nuestros hijos porque te vienen con todas cosas que vos decís, che, ¿qué onda esto, no? O empezamos a generar un vínculo de aprender a escucharnos, ¿no? Sí. Y hoy en día está bueno porque uno aprende, ¿verdad? Porque uno aprende cosas como ellos también aprenden. de Sí, vos. sí. Porque hay cosas que hemos aprendido que son buenísimas, pero hay cosas que no, ¿no? Decís, che, esto la verdad que no me sirvió. Esto Claro. sí, tomá esto te va a servir y esto lo vas a tener que vivir vos, ¿no? sé. Claro. ¿Se entiende? Sí. Si a veces planteamos, ¿no? El tema de lo que es la familia, ¿no? La familia de una manera y ellos se plantean, dice, bueno, el día que yo tenga un hijo que va a ser de determinada manera, le dije, no pensemos así. ¿No? Entonces, No sirve eso. claro, es imposible, ¿no? Entonces a veces tenemos ese tipo de charla donde uno contribuye, ¿verdad? Sí. Y no es porque tiene que ser de determinada manera, ¿no? Sí. Porque no ayuda, aparte No te lo ayuda y aleja. tampoco es así, ¿Eh? digamos, ¿no? Cuando vos querés Claro. imponer algo, es No. muy difícil, ¿no? Es muy Sí, difícil. sí. Es Totalmente. muy difícil. Sí, sí. Entonces encontramos esto de la flexibilidad, ¿no? Claro. El poder ser flexible, el poder ser una persona enseñable también. ¿no? También. Porque Sí. a veces nos cuesta, que no queremos que nos nadie nos enseñe. enseñe. Sí. Tal cual, sí. Sí, Es como Sí. que estamos cerrados, Somos porque yo nosotros ya y sé. nada más. ¿Eh? Claro. Somos nosotros y sí. nada más, digo, ¿no? Exacto, Sí. ¿no? Es como que nadie nos puede enseñar, Claro. que él sabe menos, que todo. Claro. Yo pienso que de todo aprendemos. Sí. Y todos los días, ¿eh? Todos Todo los el días. tiempo. Y todos, Todos sí, los sí, días hay sí. algo que uno no sabe Sí, y es que verdad. otro te Y contribuye. qué bueno, Sí. sí, es poder tener esa predisposición a escuchar y a decir, bueno, esto la verdad que está bueno porque lo aprendí. Lo Y aprendí. es el mejor ejemplo que le podemos dejar a nuestros hijos. Sí, Creo que ellos puedan ver, porque cuando hablamos de ser padres, nuestros hijos nos enseñan a ser padres. Exacto. sí, Porque ellos nos van a decir lo que necesitan. Ellos nos van a mostrar lo que necesitan. Ayer estaba, un comentario, ¿no? Mm. Estaba haciendo unas cosas con la compu y como mi nena de 3 años, ¿no? Muy inquieta, muy saltándome todo por unos minutos. Yo ya más o menos me estaba dando cuenta, hasta que me doy cuenta la observaba, ¿no? Ella estaba buscando mi atención. Simplemente eso. Entonces buscó, llorisqueaba todo. Dejo la computadora, se calmó, se sentó al lado. Ella buscaba de alguna manera Claro, la que vos la manera atiendas. de lo que ella necesitaba en ese momento puntual, que era que esté con ella. Entonces, y así con el adulto también, con el chico adulto también. Él va a decirte lo que necesitas. Así que creo que es cuestión de estar más alerta nomás. Claro. Y, Sí. y como ver todo este tipo de cosas que a veces todo este tipo de crisis nos ayudan a modificar, Tal a cual. cambiar, Sí, sí, a sí. modificar en la vida, a modificar en el matrimonio, a ser más felices. Vos Sí, fíjate sí. que Totalmente, la sí. pandemia, ¿no? Hoy en la actualidad dicen, pues estadísticamente se está viendo que la gente se quiere ir toda de vacaciones. Ya Sí. dice, no voy a guardar plata, voy a tratar de decir, hay un cambio, porque ¿qué es lo que sucede? Antes, bueno, me quedaba 12, 15 horas trabajando y Claro. ¿Y qué me pasó en Y la no, pandemia? Hubo claro. pérdidas, se Sí, perdió, sí, sí. se pasó un momento difícil.
hoy gran parte de los argentinos, no sé, el verano va a ser uno de los veranos donde yo creo que va a haber récord en la parte de lo que es vacaciones en diferentes provincias, porque la gente dice, che, vamos a disfrutar un poco más. Exactamente. Nos modificó. Claro, sí que nos modificó. Vamos porque valorar la familia. Valorar un montón de cosas. ¿Viste? Que Van a decir, bueno, vamos a juntarnos más, la gente está más predispuesta porque todo este tipo de proceso nos ayudó a pensar desde otro lugar. Entonces quiere decir que las crisis son sinónimos de oportunidad. Sí. Nos ayudan a poder valorar la familia. Hoy encontramos, yo recuerdo hace unos años, había llevado una persona a el Impenetrable, ¿no? El Impenetrable, y fuimos para el lado del monte donde no había agua, no había literalmente agua, la gente caminaba 1000 metros para poder buscar el agua. Entonces él viene, después que habían pasado, volvimos a Buenos Aires, y él me llama un día, pero conmovido, ¿no? Me dice, conmovido, me dice, Leonardo, vos sabés que yo senté a mi familia y dije, che, valoremos el agua. Claro, algo tan... Dejemos de tirar tanta agua porque hay gente que no tiene. Claro. Valoremos que tenemos el mercadito acá cerca. Sí, a mí me cambió la vida. Claro. Entonces, todas las crisis y los que otros viven desde el otro lugar. Porque a veces vivimos juzgando a la gente. Mirá lo que le pasó a fulano, mirá lo que... Sí, che, yo también me puede pasar. Tal cual. ¿No? Es decir, esto de que bueno, la pandemia ha sido una lección para el rico, el pobre, el que no tiene, el que tiene. Para todos. Es verdad, es así, es una realidad que nos ha tocado a todos y que nos tiene que modificar. Claro, ese es el tema, ¿no? Que nos tiene que modificar. Sí. Creo que todo este tipo de cosas nos tiene que modificar, y también, como decimos nosotros desde nuestro lugar, nuestra intención siempre es hablarte de Dios, ¿no? Sí. Como decía Sole al comienzo, Dios llegó en un momento de mi vida, claro, y no en el mejor momento, en el momento de la crisis. Y yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero creo que Dios es especialista para acompañarte en las crisis. Sí. En un momento de la vida, nos hemos como caído a veces de rodillas pidiéndole a Dios, y Dios estuvo en esos momentos. Siempre. A veces hasta muchos podemos hablar desde una visión atea, decir, che, pero en un momento de la vida dicen gracias a Dios. Gracias. Totalmente. Es como que en algún momento de la vida nos pasó algo que dijimos, che, pero la verdad que si no fuera que me ayudó. Y esa es la idea. A veces las crisis son sinónimos de que te ayudan a mirar al cielo. Yo digo, a veces hay gente que la está pasando mal y digo, mira, no es un momento para que mires para el cielo, ¿no? No es un momento para que empieces a buscar a Dios desde tu lugar, como puedas, como sea, pero busca a Dios porque gran parte de las crisis, ¿no? Tienen que ver con algo existencial de nosotros. Nosotros necesitamos, somos seres inacabados, somos personas que siempre estamos necesitando algo, ¿no? Y eso solamente lo puede llenar Dios. Totalmente. Creo que solamente Dios puede llenar. Así que te invitamos, porque no sabemos las crisis que irán a venir mañana, ¿no? No sabemos, no sabemos que te acerques a una iglesia, o te acerques a Dios, te acerques a una persona que te pueda ayudar, que te acerques, si tu matrimonio se está cayendo, que te acerques a alguien, a algún amigo, amiga. Pienso que en esos momentos hay alguien para extender la mano, y Dios más todavía. Totalmente. Así que bueno, le mandamos un saludo a Lili, ¿no? A Lili, Lili, mandamos un beso y un abrazo, que sabemos que estuvo pasando una situación un poco complicada, así que Lili, te mandamos un saludo muy grande desde este lugar. Deseamos que a través de Dios puedas conocer, puedas llegar a Él, puedas esta crisis, porque son crisis, ¿no? Deseamos que todos los que estén del otro lado, que han tenido una crisis o están en un proceso, los lleve a la búsqueda de Dios. Es un anhelo, y creo que es la solución a muchos de los problemas que podemos llegar a tener. Así que, Lili, te mandamos un beso enorme. Ojalá te mejores, ojalá sea de esto que te haya pasado pueda ser algo de bendición para un futuro. Creo que lo mejor para vos. Emilio también estuvo del otro lado, Dios te bendiga también, y todas aquellas personas que están del otro lado escuchándonos, muchas gracias. Todos los lunes ahí presentes, los invitamos, ¿no?, a la iglesia Cristiana Buenas Nuevas para tu Vida. Estamos en Pablo Nogués, Barrio Los Olivos, en Santos Vega 3780, así que los esperamos los días sábados a las 7 de la tarde, todos más que invitados.
Bueno, gente, hasta el lunes que viene, ¿no? Así es, hasta el lunes que viene. Si viene otra crisis, vamos a estar con Dios. Así es, amén, amén. Hasta luego, gente, bendiciones. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Los mejores consejos en la mejor